Y entonces estamos comenzando esta mañana en página 84 por abajo. Y nosotros hablamos sobre el bautismo. Entonces llenamos el espacio donde dice, el bautismo es una identificación. Y vamos a seguir leyendo aquí hasta la próxima página, pero dice, la Biblia enseña que el bautismo es un símbolo, una expresión externa de una decisión interna. Entonces, el bautismo es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y cuando somos bautizados, nosotros estamos representando eso en nuestra vida, que hemos sido bautizados en representación de la muerte de Jesús y nos levantamos del agua en vida nueva, en una vida resucitada como la de Cristo. Pero eso es el próximo paso después de la salvación, el bautismo. Y es una representación, como hablamos, de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y que nosotros estamos andando en una vida nueva, siguiéndole a Jesucristo ahora. Dice aquí, en la vida de cada cristiano, el bautismo es uno de los primeros pasos importantes de obediencia y declara al mundo su fe en Jesucristo. Así como un anillo de bodas identifica a un esposo con su esposa, el bautismo identifica a un cristiano con Cristo. Se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Amén. Vamos a hablar aquí de Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. Que dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto habla en la vida presente que tenemos aquí, como que hablamos de, la Biblia habla como somos nueva criatura, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, somos nueva criatura. Y también como Jesús resucitó de entre los muertos, muertos, sí, que nosotros también vamos a resucitar un día, como Cristo resucitó. Significa que cuando Cristo viene en las nubes, los quienes han muerto en Cristo, ellos van a resucitar de la tierra y nosotros vamos a ir a las nubes para estar con Cristo. Yo he enseñado antes que nosotros cuando morimos, el alma y el espíritu va donde Cristo de inmediato, ¿verdad? El espíritu y el alma de inmediato va donde Cristo, porque dice la palabra, siendo ausente del cuerpo, es estar presente con Cristo, estar presente con el Señor. Entonces, cuando morimos, el alma y el espíritu va donde Cristo. Pero sabemos que el cuerpo se queda, ¿verdad? No hay nada en el cuerpo, no tiene vida. ¿Por qué no tiene vida? Porque el alma se fue ya. Porque lo que nos da vida al cuerpo es el espíritu y el alma. Y cuando ellos se van, no hay nada para dar vida a ese cuerpo. Y entonces, la Biblia habla de diferentes pasajes en cómo que los santos están en el cielo, presentes con el Señor ahora mismo. Habló de Abraham y como que él estaba en el paraíso. Cristo le dijo al ladrón que él iba a estar presente con él en el paraíso ese mismo día. Entonces, cuando muere una persona, ellos, su alma, su espíritu, se van de inmediato de su cuerpo.
a su lugar, sea el infierno o el cielo, ¿verdad? De cómo que habla la Biblia. Pero lo que pasa es cuando Cristo viene, dice que los muertos se van a resucitar, significa que ellos van a estar junto con su cuerpo de nuevo. Pero lo que pasa es que la Biblia habla en como que de inmediato vamos a recibir un nuevo cuerpo. Entonces ese cuerpo viejo va a cambiar, se va a cambiar en algo diferente. En un cuerpo como el cuerpo de Cristo. Entonces, después de que morimos, un día sí vamos a recibir un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo. También algo bonito de lo que habla la Biblia es como que cuando nosotros sepultamos a una persona, le enterremos después de su muerto. Algo bonito es que si ellos eran cristianos, cuando nosotros podemos pensar en que ellos están durmiendo, como habla la Biblia, pero también habla en como que ellos son como una semilla plantado en la tierra. Y un día esa semilla va a salir como un flor bonito. Entonces, si nosotros vemos a una semilla, no es muy bonito, ¿verdad? No es algo bonito, pero un día va a crecer y producir una planta, una flor bonito. Entonces, cuando nosotros plantamos el cuerpo de una persona, un ser querido, un día ellos sí van a resucitar para ser un flor, algo más bonito, que Cristo va a cambiarlos a nosotros en ser algo más bonito. Buenos días, hermana. Dios te bendiga. Amén. Y así es. Que vamos a ser cambiados. Amén. Entonces, hemos sido plantados con Cristo. El cuerpo va a ser plantado como una semilla, pero un día se va a cambiar en algo mejor, algo más bonito. Es también como la mariposa, que la mariposa no comienza muy bonita, ¿verdad? Comienza muy feo en un gusano, algo feo. Pero después de su cambio se convierte en algo más bonito. Y podemos decir eso en como que Dios también nos cambia a un cristiano, a una persona. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos feos, pero cuando Jesús nos salva, Él nos convierte en algo mejor, más bonito, ¿verdad? Como una mariposa. Es maravilloso en cómo que Dios nos da forma, que nos da cosas para ver y pensar, que eso es similar a una vida nueva. Las criaturas, el sol, la luna, que la Biblia habla en como que el sol, la luna, habla de Dios y la Trinidad también. Hay diferentes partes en este mundo que podemos dar explicaciones. Hay un mensaje que yo tengo sobre la resurrección, sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Y habla de un gusano que está en Israel. Es un tipo de gusano, como la de la mariposa. Pero lo que pasa es que los sacerdotes, ellos usaban el color que da ese gusano, porque es un gusano rojo. Entonces ellos lo usaban para su ropa, para dar colores a su ropa y cambiarlo en algo rojo. Pero hay algo también muy interesante sobre ese gusano. Y no tengo todas mis notas para decirlo, pero representa mucho de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque ese gusano, cuando está casi listo para
para morir, se pega a un árbol, y también pone una cáscara por alrededor de sí mismo. Y también lo que pasa es que después de que muere, pero deja sus huevos ahí en la cáscara, y después de su muerte, los huevos nacen, los bebés nacen, y comienzan a comer la cáscara y todo. Y también, después de que ellos salgan del, podemos decir, su nido, de su lugar, después de que ellos salgan, ellos tienen el mismo color de su mamá. Y ellos salgan con ese color rojo. Y después de su muerte, se queda un lugar rojo en el árbol donde se pegó el gusano ahí. Se queda un lugar rojo. ¿Qué significa eso? La Biblia habla en Salmo en como Cristo dijo que Él era como gusano, este tipo de gusano, que cuando Él murió, Él dejó su sangre para nosotros. ¿Qué nos limpia de nuestros pecados? Su sangre. Estamos cubridos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tomamos de la Santa Cena? Dice Cristo que estamos comiendo de su cuerpo, una representación, ¿verdad? Una representación de su cuerpo, bebiendo una representación de su sangre. Los bebés comen el cuerpo, la cáscara de su mamá. Ellos salgan cubridos por algo rojo. Nosotros estamos cubridos por la sangre de Jesús. Es maravilloso en cómo que Dios nos dé ejemplos así en esta tierra para mostrar diferente parte de la Biblia en lo que Cristo hizo por nosotros y podemos aplicarlo también a nuestra vida. A nuestra vida. Es maravilloso. Es maravilloso la forma de cómo que Dios creó todo el mundo y las criaturas, que todo habla de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí, página 84, y por abajo dice, el bautismo es una manera de decirle a todos, Jesús me salvó y no me avergüenzo de Él, ahora quiero vivir para Él. El bautismo también identifica a un cristiano con la iglesia local y su doctrina. En el Nuevo Testamento, quienes fueron bautizados fueron agregados a la iglesia. Sí, ahora mismo estamos en página 85. Lo que pasa es que yo quería dar una introducción a lo que estamos hablando, sí. Sí. Amén. Entonces, vamos a leer de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y versículo 41, que dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué dice aquí? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, el requisito para ser bautizado es la salvación. Porque cuando dice que ellos recibieron la palabra, ellos creyeron en la palabra, lo recibieron para sí mismos, para su salvación. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces, el requisito para ser bautizado es la salvación. Y dice en este pasaje que en un día 3,000 personas recibieron a Cristo y también que fueron bautizados en un mismo día. Eso es después del día de Pentecostés, donde entró el Espíritu Santo en las personas.
Y entonces después de eso, Pedro comenzó a predicar, a compartir la palabra y dice aquí que esta cantidad de personas recibieron a Cristo. Es algo milagroso, ¿verdad? Que pasó ese día. El bautismo es para todo cristiano. La próxima palabra que vamos a poner es todo cristiano. La palabra todo. La palabra es todo. La Biblia enseña que el bautismo es para cualquier persona que ha aceptado a Cristo como Salvador personal. El bautismo no salva ni quita pecado, simplemente muestra por fuera lo que Jesús hizo ya en el interior de la persona. Y yo voy a leer aquí de Hechos capítulo 8, Hechos 8, versículo 36, dice aquí, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Entonces hablamos ya de eso, ¿verdad? Esta mañana, esta historia. Lo que pasó es que el eunuco confesó con su boca para decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él creyó y Felipe pensó, bueno, eso es suficiente. Eso es suficiente. Había agua y le bautizó. Hay tres razones importantes para ser bautizados. Cristo lo mandó. ¿Alguien quiere leer aquí de Mateo 28, 19? Está en el libro aquí. Amén. Entonces Cristo nos manda para ser discípulos a todas las naciones, todas las personas, cualquier persona que quiere recibir a Cristo puede. Porque todos somos humanos, todos somos creación de Dios, entonces cualquier persona que quiere recibir a Cristo como su Salvador puede hacerlo, porque Cristo murió por todos, por todo el mundo. Y dice, después de que ellos reciban a Cristo, para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos tres nombres. Entonces, cuando un pastor bautiza a una persona, ellos dicen, ¿verdad?, que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa razón, donde dice aquí, por esa razón decimos eso. Cristo fue nuestro ejemplo. Ashley, ¿tú dijiste que quieres leer? ¿Sí? Ok, léelo aquí de Mateo 3:13, donde dice, entonces Jesús. Amén. Vamos a seguir aquí con el estudio y gracias por leer, Ashley. Dice, los creyentes en la Biblia lo practicaron. Ella leyó de Hechos 2:41. Yo voy a leer de versículo de Mateo 3:13, donde dice, Cristo fue nuestro ejemplo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces Cristo fue bautizado. Él es nuestro ejemplo para mostrarnos desde Cristo fue bautizado que también nosotros debemos ser bautizados en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los tres. Eso es importante para nosotros como creyentes. Cristo nos dio el ejemplo de ser bautizado. Dice, por abajo de eso, los creyentes en la Biblia lo practicaron. Después de que ellos recibieron a Cristo, ellos fueron bautizados. Dice la palabra, lo practicaron ellos también. Para ser un ejemplo que nosotros seguimos haciendo este mismo en nuestra iglesia también. Lo practicamos, lo hacemos para mostrar al mundo
que sí, que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Si ha confiado en Cristo como su Salvador y no ha sido bautizado, hágalo tan pronto que como le sea posible. El bautismo debe ser por inmersión. Entonces, la palabra próxima que vamos a poner es inmersión. Inmersión. El bautismo debe ser por inmersión. La palabra bautismo literalmente significa sumergirse o estar cubierto. Estar cubierto. La Biblia enseña que usted debe ser bautizado en agua por inmersión, no por, estamos en página 86 ahora, no por aspersión, ya que el bautismo es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Únicamente la inmersión lo ejemplifica correctamente. ¿Ustedes entienden eso? Porque cuando estamos bajo del agua, eso significa que estamos muertos, que nosotros estamos sepultados con Cristo. Entonces, si usamos aspersión como por encima de la cabeza, eso no está mostrando la muerte, la resurrección, levantarse en una vida nueva. Por esa razón, hay una forma correcta de ser bautizado. Y es de inmersión. Así. Observe estos ejemplos bíblicos. Vamos a leer de Marcos 1, 9 hasta 10. Amén. ¿Qué dice aquí? Marcos 1, 9 hasta 10 dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. La razón por que ellos usan esos versículos aquí es porque hablan como que Jesús subió del agua. Él tuvo que subir, levantarse, resucitarse, así, como en forma así, que Jesús subía del agua. Amén. Eso es para hablar sobre la forma de cómo debemos ser bautizados. Ahora vamos a leer de Hechos, regresamos de nuevo. Hechos capítulo 8, versículo 38. Y vamos a leer hasta 39. Que dice aquí: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, habla de cómo ambos bajaron en el agua, ambos subieron del agua. Hay otro pasaje de habla en como que la razón por qué Juan el Bautista estaba bautizando en Jordán, porque había mucha agua ahí. Significa que si él necesitaba mucha agua, que ellos estaban poniéndolo por abajo del agua. Amén. Así es. Seguimos aquí. Otros pasajes en las Escrituras que hablan del bautismo utilizan la palabra sepultado, mostrando que el bautismo en los tiempos bíblicos era por inmersión. Amén. Tenemos dos versículos aquí que alguien quiere leer de Romanos 6:4. Amén, así es. ¿Alguien puede leer de Colosenses? Colosenses 2:12, por favor. Amén. Y entonces nosotros estamos viendo aquí en estos versículos la palabra sepultado. Nosotros hemos sido sepultados junto con Cristo en el bautismo. El bautismo debe ser llevado a cabo pronto después de la salvación. La palabra que ponemos aquí es pronto. Amén. Yo estaba hablando esta mañana en como que íbamos a esperar hasta que se pone un poquito más caliente aquí en el país para bautizarle a una persona.
y entonces vamos a esperar, pero no es necesario esperar. Como que pasó con el eunuco, él fue bautizado después de que recibió a Cristo. De inmediato, eso pasó con los que recibieron a Cristo, con los 3,000 personas, ellos fueron bautizados el mismo día. Entonces, no tienes que esperar para ser bautizado. Cuando crees por fe en Jesucristo, de inmediato, si tú crees de todo corazón, como dijo el eunuco, que bien puedes, ese mismo día. Si alguien me dice, pastor, yo no quiero esperar, yo quiero ser bautizado ahora, vamos a abrir la piscina y vamos a bautizarse, amén. Pero yo digo que vamos a esperar para tener un día más caliente y para tener tiempo para limpiar la piscina, tenerlo bonito y todo eso. Pero vamos a marcar un día pronto para tener otro bautismo aquí. En la Biblia el bautismo se dio justo después de la salvación. Era una respuesta inmediata y feliz de alguien que encontró salvación y que quería identificarse públicamente con Jesús. Amén. Yo voy a leer aquí de Hechos 16, versículo 30. Amén. Dice: y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ¿qué dice aquí? En aquella misma hora de la noche. Entonces, dice, él habló con ellos sobre la palabra del Señor, ellos recibieron la palabra y en esa misma hora de la noche, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Ahora vamos a Hechos 2:41. Amén. ¿Qué dice aquí? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice aquel día, entonces en ese mismo día, cuando ellos recibieron a Cristo, ellos también fueron bautizados. Entonces, no es necesario esperar. Hay diferentes razones porque posiblemente esperamos, pero decimos que no es necesario. Amén. No es necesario. El requisito es recibirle a Jesucristo como nuestro Salvador y después podemos ser bautizados. Así es. Vamos a leer aquí. Nos faltamos como 10 minutos, pero vamos a terminar aquí hasta la aplicación para terminar esta semana 4 en el libro. Pero dice por arriba, página 87, incluso si usted fue bautizado antes de su salvación, necesita ser bautizado conforme a las Escrituras después de su salvación. La palabra es después. Yo he mencionado eso también antes, por si acaso que alguien ha sido bautizado, porque a veces hay costumbre en como que una persona es bautizada siendo bebé o siendo joven, y entonces, pero es importante saber que la Biblia habla en como que después de nuestra salvación es cuando somos bautizados. Eso es la forma de hacerlo. Si la iglesia, muchas veces la iglesia católica usa la aspersión, ¿cómo se dice? Aspersión. Entonces, si ellos lo hicieron así, hay que ser bautizado de nuevo. Pero solamente hay un bautismo, ¿verdad? Pero eso es para decir, hay un bautismo correcto.
correcto, digo. Por si acaso que alguien fue bautizado de una manera mala, hay que ser bautizado de nuevo. Pero con ese bautismo correcto, eso es suficiente. No tienes que ser bautizado de nuevo porque la Biblia solamente habla de un bautismo que es después de tu salvación. Después de tu salvación. El cristiano que se niega a bautizarse. El cristiano que se niega a bautizarse. La palabra es niega. Ok, seguimos aquí. El cristiano que se niega a bautizarse podría compararse a una esposa que se niega a aceptar su anillo de bodas. Es interesante este ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puede iniciar una relación con Cristo si se niega a seguirlo o si se avergüenza de él frente a los demás? Y yo sé que a veces hay razones por qué una persona no usa un anillo. Entonces para este ejemplo, es algo que podemos decir, pero no es uno muy buen ejemplo para nosotros. Pero sí es lo más importante es que sepamos que Cristo quiere que nosotros seamos bautizados después de nuestra salvación. Amén. Aquí seguimos. Cuando un cristiano no está dispuesto a ser bautizado, pierde la bendición de comprometerse a Cristo mediante la obediencia y pierde el testimonio. La palabra es testimonio que podría tener a través de la identificación pública con Él. Y aquí en Santiago 4:17 dice, y al que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El bautismo es un emocionante paso de obediencia a su Salvador. Si no ha sido bautizado, decida hacerlo pronto. Amén. Amén. Terminamos aquí. Vamos casi de inmediato en nuestro culto principal. Nos faltamos unos minutos para comenzar. Pero para que sepan, hay tarea esta semana para hacer. No lo olviden, por favor. Puedes tomar un día tras otro día para hacerlo. No toma tanto tiempo para leer esto. Y hay un poquito de preguntas en el día 5. Entonces, hay tarea esta semana.